prácticas antiguas. En ocasiones, las necesidades de la familia son tan grandes que es necesario recurrir a viejas tradiciones para sobrevivir. Mi pequeña familia tuvo que recurrir a ello. En lo que a mí respecta, malos hábitos del pasado tuvieron que regresar en nuestras peores épocas de familia, y desafortunadamente los platos rotos de aquellos días los vengo acarreando yo. De este modo, quisiera compartirles una serie de experiencias que viví por mi abuela, situaciones que no puedo negarlo, nos dieron la oportunidad de seguir adelante. Creo que pudiera decir que todo inició justo después de que mi papá desapareció. Vivíamos en el municipio de Santa Ana Maya, mis padres, mi abuela y yo. Desde que tengo memoria, siempre habíamos sido nosotros 4. Mi abuelo falleció repentinamente de un golpe en la cabeza cuando yo apenas era muy pequeño. Entonces mi mamá, con el apuro de cuidar a mi abuela, la invitó a vivir con nosotros. Esto es algo que no le agradó a mi papá, pero terminó aceptándolo. Nos establecimos en Santa Ana Maya por varios años. Mi papá era carpintero, y por más que trabajaba, no ganaba lo suficiente para poder mantenernos a los 4. Así que decidió probar suerte cruzando a los Estados Unidos, prometiendo a mi mamá que enviaría dinero cada vez que tuviera oportunidad. Pero esto jamás llegó a pasar. No supimos ya nada de él desde que llegó a la frontera. Poco tiempo después de que ya no contamos con el apoyo de papá, nos tuvimos que mudar a Huacao, un poblado cercano. Allí, mi abuela tenía su casita donde había vivido con mi abuelo. Yo siempre llegué a sentirme bastante incómodo ahí. Recuerdo que cuando llegamos, en el portón de la casa había un dibujo de una cruz invertida, la cual estaba tachada. Mi abuela pidió que no le prestáramos atención a aquello. Al abrir la puerta, uno podía encontrarse con un solar muy amplio, el cual ya tenía varios árboles, y uno de ellos era un árbol de mango, el cual era más grande. Por dentro, mi abuela tenía varios corrales sin animales todavía, los cuales, con el pasar del tiempo, me tocó verlos llenos y siempre de distintas clases de animales. Y hasta el fondo estaba la casa. Ya estaba invadida por la humedad. Era de un piso, pero con varios cuartos. Nada más entramos a ella, mi abuela nos prohibió a mi mamá y a mí meternos a su habitación y al cuarto que estaba justo al lado, pues decía que había cosas que aún tenía allí y no podíamos ver hasta que ella lo dijera. Mi mamá consiguió trabajo en una tienda de allí cerca, mientras que mi abuela ayudaba en la casa parroquial haciendo tareas sencillas. Las cosas no fueron fáciles al principio, apenas nos empezábamos a reponer, pero no era suficiente. Eso fue lo que conllevó a mi abuela a procurar hábitos que ella tenía cuando vivía allí con mi abuelo. Una noche, yo ya estaba un poco más grande de edad, algunos 6 años. Tuve que levantarme al baño. No podía aguantarme, y por más que le pedía a mi mamá que me acompañara, ella se negaba y no se despertaba. Tuve que levantarme a mitad de la noche para salir de la habitación e ir yo solo. El baño se encontraba atravesando el solar, justo a un lado de los corrales que tenía mi abuela. Recuerdo muy bien que esa noche levanté la mirada al cielo y no había ninguna nube. Las estrellas brillaban bastante y la luz de la luna era suficiente para ver mi camino. De pronto, entre las ramas del árbol de mango, pude ver algo que se balanceaba lentamente y también podía escucharlo. No quise ir hasta el baño, así que me acerqué al árbol de mango y me dispuse a orinar. Pero al levantar la mirada, mi piel se erizó al ver a una persona colgada de una de las ramas. Esto me asustó bastante y regresé corriendo al cuarto para despertar a mi mamá. Ella no me creyó. Trató de tranquilizarme y para ello tomó una lámpara y desde la entrada de nuestro cuarto alumbró al árbol. Y ya era de esperarse, no se veía nada. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, no quitaba la mirada del árbol. Estaba muy seguro de lo que había visto. Recordaba haberle visto los zapatos a lo que estaba colgado allí. Mi abuela colocó su plato en la mesa haciendo mucho ruido. Esto hizo que me despertara de mi trance
y pude escuchar que entre mi abuela y mi mamá discutían. A final de cuentas, jamás me enteré de lo que hablaban. Conforme pasaron los días, pensé que las cosas se tranquilizarían un poco. Sin embargo, no fue así. A la casa comenzaron a llegar personas de diferentes lugares a procurar a mi abuela. Ella me decía que tenía prohibido abrirles. Una tarde, mientras que mi mamá se encontraba trabajando, me quedé a solas con mi abuela. Alguien insistía en la puerta, pero mi abuela no se acercaba a abrirla. Yo estaba jugando justo entre los árboles y ya se me había creado la maña de mirar a lo alto de las ramas por si miraba a alguien colgado. Recuerdo que hacía mucho calor y era insoportable estar escuchando todo aquel escándalo. Me cansó tanto que fui a abrirle sin importar que mi abuela me regañara, y al momento de hacerlo, me topé con la sorpresa que no había nadie. Pero no duré ni más de unos segundos cuando mi abuela azotó la puerta frente a mí. «Te dije que no abrieras la puerta por nada», me regañó jalándome las orejas. Ella abrió la puerta y dio un vistazo rápido afuera. Luego la cerró con fuerza y me llevó hasta la cocina para seguirme reprendiendo. Esa noche, mientras mi mamá dormía, pude escuchar que nuevamente volvían a insistir en la puerta. A mí no me dejaba dormir, pero mi mamá ni cuenta se daba del ruido que hacían. Fue cuando vi a mi abuela con una veladora en su mano y se acercó a abrir la puerta. Preguntó que quién era, pero todo se quedó en silencio. Abrió, dejando entrar a un hombre que jamás olvidaré su apariencia. Estaba vestido de una forma muy humilde, encorvado, parecía que cargaba con algo en la espalda que no lo dejaba levantarse. Su enorme sombrero le cubría el rostro. Mi abuela lo invitó a pasar. Rápidamente me hice el dormido y con los ojos entrecerrados observé a ese hombre que se metía al cuarto de mi abuela. Tenía curiosidad de saber quién era o qué quería ya tan tarde. Entonces me levanté, disimulando que me dirigía al baño, pero al acercarme al pasillo, pude escuchar una risa bastante macabra. Al parecer provenía de aquella persona y se escuchaba en cada rincón de la casa. Llegué a escondidas al cuarto de mi abuela y me asomé entre el marco y la puerta. Pude ver a aquel hombre acostado sobre un catre mirando hacia el techo. Estaba sudando mucho, su voz había cambiado y su risa aún era más inquietante de cerca. Comenzó a hablar, pero no pude comprender lo que decía. En su garganta algo comenzó a crecer, pues recuerdo que su cuello se hinchó completamente y aquel hombre comenzó a sacudirse. No podía quitarle la mirada de encima. Escuché a mi abuela hablar de una forma muy extraña. Ella ponía unas hierbas alrededor de aquel hombre acostado, y éste se retorcía más de dolor, y su garganta se inflamaba y desinflamaba. Mi abuela tomó la cabeza de aquel hombre y pronunció algo extraño, y sin querer, al tratar de fijarme con más atención, resbalé y golpeé la puerta un poco. De forma inmediata, mi abuela volteó y me vio. Sus ojos estaban completamente blancos. No sé si en realidad me miró, pero sí me escuchó. Rápidamente me alejé de allí para meterme al cuarto con mi mamá. Al día siguiente, mi mamá se encontraba muy molesta conmigo, pues había desobedecido a mi abuela y la había espiado. Mi abuela, lo primero que hizo por la mañana fue contarle lo que había sucedido esa noche y que me había escuchado a mí andar de mirón. Mi mamá decidió entonces contarme un poco sobre el pasado de mi abuela. Hace años que mi abuela se dedicaba a la brujería. No era precisamente una mujer mala, ayudaba a los demás con limpias y curaciones. Al parecer mi abuelo jamás se había sentido cómodo con ello, pues cuando llegaba la gente a la casa a pedir ayuda, él se retiraba y no regresaba hasta la noche o incluso a la mañana siguiente. Mi abuela dejó de practicar brujería justamente una mañana cuando mi abuelo apareció muerto debajo del árbol de mango. Ella le atribuía toda la culpa a un demonio que no pudo controlar. Y así, de ese modo, pidió a mis papás irse a vivir con nosotros y dejarlo todo. Aún así, la gente siguió procurándola.
Le decían que le pagarían bastante bien. Incluso gente poderosa llegó a buscarla. Sin embargo, ella no lo aceptó. Yo estaba por nacer y no quería arriesgar mi vida. Pasaron varios años para que volviera a esas viejas tradiciones. A decir verdad, esto no llegó a asustarme. Me asustaba más las cosas que pasaban en esta casa que lo que hacía mi abuela antes. Ella siempre nos acompañaba a misa, era bastante religiosa y nos decía que nunca dejáramos de creer en algo tan grande como Dios. Cuando salíamos a la calle, la gente de los alrededores la ubicaba inmediatamente. Algunos cuantos se alejaban, otros la buscaban para pedirle ayuda, y hubo alguien que me sorprendió mucho verlo en casa pidiendo de su apoyo. Se trataba del cura del templo. Cuando lo vi entrar a la casa, se encerró en el cuarto de mi abuela y salió ya un par de horas después agradeciéndole. Ella me vio y me pidió que no dijera nada a nadie que el cura la había visitado. Yo le dije que sí, no le pregunté nada sobre lo que habían hablado, pues desde aquel día decidí no meterme en los asuntos de mi abuela. Pero esa misma noche es una de las noches que más presente tengo en mi memoria. Mi abuela nos dijo que saldría y que no la esperáramos, pero su advertencia ante todo fue: no se alejen de la casa. Mi mamá jamás la cuestionaba, solo se quedaba en silencio. Yo podía escuchar que la lluvia se acercaba y ese olor a tierra mojada se impregnaba más en el ambiente. Caería una tormenta muy fuerte dentro de poco. Mi mamá ya estaba muy inquieta. En ese entonces no teníamos celulares u otra forma de contactar a alguien, así que mi mamá decidió salir a buscarla. Me pidió que no me moviera de allí. No me quedó de otra más que obedecerla, así que encendí las luces del cuarto y me quedé sentado allí observando la lluvia caer. Fue al poco tiempo que el portón se abrió por sí solo. No sabía si había sido el viento porque mi mamá no lo había cerrado bien. Pero al cabo de unos segundos pude ver la figura de una persona muy encorvada que se metía. Caminaba con mucho esfuerzo, estaba jalando algo hacia dentro de la casa. Cuando le dio la luz, pude ver que este ser cargaba una cabra caminando sobre sus patas traseras. Aquella persona la jalaba con fuerza y la cabra se resistía. Llegó caminando al corral y aquel ser la metió con fuerza pateándola al final. La cabra nunca caminó sobre sus cuatro patas, siempre se mantuvo de pie sobre sus patas traseras, y justo cuando cerró el corral aquel ser, se percató de mi presencia. Fue allí donde lo pude apreciar bien. Traía una capa que lo cubría de la lluvia, no podía verle el rostro, pero puedo asegurar que aquello me sonrió. Y con su mano me hizo una señal de que guardara silencio. Después se retiró de allí, cerró el portón. Yo estaba temblando de miedo, no comprendía lo que había ocurrido. De pronto comencé a sentir que algo me observaba. Se trataba de la cabra, me veía desde el corral. Sus ojos brillaban de un color rojo. No sabía qué me ocurría, no podía dejar de mirarla. De pronto, algo llamó mi atención. En el árbol de mango pude ver el cuerpo de una persona meciéndose con el viento y la lluvia. Tomé la lámpara y le alumbré para verlo con más claridad. Sus piernas se movían y se estremecían. De pronto, el resplandor de un rayo hizo que parpadeara y pude ver en un instante el cuerpo de ese hombre tirado debajo del árbol. Corrí rápidamente al cuarto y me cubrí por completo. No sé si había sido mi imaginación o qué, pero comencé a escuchar gritos afuera de la casa. La cabra balaba fuertemente, pero me daba la impresión que me decía: «Ven». Tenía mucho miedo. A los pocos minutos no me había dado cuenta, pero la lluvia ya había pasado. Solo se escuchaban los truenos a lo lejos. Escuché a mi abuela y a mi mamá que entraban a la casa, pues entre ellas discutían. Me quité la cobija de la cara y vi a mi mamá entrar al cuarto para abrazarme.
Me comentaron las dos que ya tenían mucho allá afuera y no podían entrar. Rápidamente le comenté a mi abuela lo que había pasado con la cabra y aquella persona que la metía al corral, y después le conté sobre el hombre que había visto colgado en el árbol. Ella se quedó en silencio un momento y se levantó para ir a revisar el corral. Regresó a los pocos segundos, diciéndome que ya no había nada. A la mañana siguiente, no sé si yo me sentía frustrado o confundido, pero podía asegurar que lo había visto. Mi mamá se despidió de mí y se fue a trabajar. Fue en ese momento en el que mi abuela aprovechó para acercarse a mí y decirme: «Sé lo que viste y te creo. Aquello que entró en la noche fue un demonio que le saqué al cura del templo. Era algo con lo que no había podido pelear, pero ahora lo tengo controlado. Y de aquella persona que viste en el árbol, creo que era tu abuelo. Aquel demonio quería tentarte para aprovecharse de ti, pero hiciste bien en no acercarte». Sentí satisfacción al saber que después de todo me creía alguien. Aquella cabra ya no se encontraba en el corral, había desaparecido. Por mi parte, al pasar los años, más cosas llegué a ver y vivir. Sucesos que para muchos son inexplicables, pero que hoy en día para mí ya son cotidianos. Ya pasaron varios años. Mi mamá enfermó y desafortunadamente la perdimos. La gente decía que se trató de una enfermedad rara, pero mi abuela me comentó que se trató de algo que le pasó esa noche que fue a buscarla. Yo siempre he creído que mi mamá sufría de depresión y que por ello prefería dormir e ignorar todo. Mi abuela me terminó educando y ayudando para que yo terminara la escuela. Hoy en día vivo en Cuitzeo y de vez en cuando llego a visitar a mi abuela, quien afortunadamente ya dejó esas viejas prácticas para vivir una vida más normal. Por cierto, nuevamente dejamos esa casa. Ahora se encuentra abandonada y soy yo quien cuida a mi abuela en su nueva casa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.